Esta próxima historia detonó absolutamente en los foros de venganza, en el juzgado y familia tóxica de Reddit, atrayendo más de 312,000 votos a favor y más de 74,000 comentarios, porque los lectores dijeron que se sentían menos como una disputa familiar y más como ver a alguien armar el sistema legal, solo para exponerse accidentalmente en su lugar. Según la OP, toda la sala de audiencias enmudeció en el momento en que su madre se puso de pie y gritó: «Es una ladrona sucia. Revisen sus cuentas, revisen todo lo que haya tocado. No fuera de una casa, no durante una discusión privada, dentro de una sala de audiencias real». Y según los lectores de Reddit, lo aterrador ni siquiera fue la acusación en sí. Era lo preparada que parecía su madre al decirlo. Su hermana se sentó cerca sonriendo como si ya supiera el final. El abogado de su madre solicitó con calma un congelamiento de emergencia de las cuentas bancarias de OP. Amigos de la iglesia se sentaron en la audiencia listos para llevar la historia a la comunidad, incluso antes de que terminara la audiencia. Todo había sido escenificado a la perfección, al menos hasta que el juez empezó a leer los anexos, porque enterrada dentro del propio archivo de su madre había una devastadora anotación bancaria: retiro solicitado en persona por el peticionario, identificación verificada en la sucursal. Una frase. Eso fue todo lo que se necesitó. Y de repente la historia que su madre había tardado meses en construir comenzó a desmoronarse en tiempo real. Pero según los lectores de Reddit, eso fue solo el comienzo, porque después de la corte, la hermana de Opie supuestamente llamó a la línea de fraude del banco fingiendo proteger a su madre anciana y activó una restricción en la cuenta de nómina de OP. Entonces las cosas se intensificaron aún más. Una orden de embargo salarial falsa se envió por correo electrónico directamente al empleador de OP utilizando un número de caso inexistente, el nombre falsificado de un juez jubilado y una identidad de bufete de abogados falsificada. Y para cuando IT rastreó los encabezados del correo electrónico hasta una conexión a Internet residencial en la ciudad natal de su madre, los lectores de Reddit dijeron que la historia dejó de ser drama familiar por completo. Se convirtió en criminal. Esto es lo que escribió el OP. Mi madre no solo me acusó, lo interpretó. Ya estábamos sentados cuando se levantó tan rápido que las patas de su silla chirriaron sobre el suelo de la sala del tribunal. El sonido cortó el bajo murmullo de las personas esperando que llamaran sus nombres. Las cabezas se giraron antes de que ella abriera la boca. Señaló directamente hacia mí como si fuera una extraña que había atrapado en cámara. «Es una ladrona sucia. Revisen sus cuentas», gritó. «Revisen todo lo que haya tocado». La palabra ladrona golpeó la sala como un objeto lanzado. Se pudo sentir cuando aterrizó. Mi estómago se tensó, pero no me moví, no me estremecí. No le di la satisfacción de verme intentar parecer inocente. Al otro lado del pasillo mi hermana estaba sentada con los brazos cruzados y esa familiar sonrisa, como si ya hubiera visto los créditos finales. Se había vestido como si estuviera asistiendo a una gala benéfica, no a una audiencia sobre presunto fraude. Cabello perfecto, postura perfecta, certeza perfecta. El abogado de mi madre, un hombre mayor con una carpeta gruesa y una corbata de seda, se levantó calmado, como si todo esto fuera solo una formalidad. Deslizó un montón de papeles sobre la mesa frente a él y asintió al juez como si estuviera entregando el último clavo. Su señoría dijo suave como mármol pulido: «Este es un asunto claro. La hija de mi clienta ha estado drenando fondos y ocultando activos. Estamos solicitando una orden inmediata para una revisión financiera completa y el congelamiento de cuentas para evitar más diseminación».
congelamiento de cuentas. No solo querían avergonzarme, querían encerrarme fuera de mi vida y llamarlo justicia. Mantuve las manos dobladas en mi regazo, mis uñas presionadas ligeramente contra mi palma, no lo suficiente como para dejar una marca, solo lo suficiente para mantener mi cuerpo enraizado. Cuando sentí miradas sobre mí curiosas, críticas, hambrientas. En la primera fila, la amiga de mi madre de la iglesia se inclinó hacia adelante, con los labios fruncidos como si ya estuviera decidiendo qué le diría a la gente después. 2 filas detrás de ella, alguien susurró el nombre de mi madre como si fuera un encabezado. El juez no reaccionó al drama. Era el tipo de juez que parecía haber visto todas las emociones humanas y ya no se impresionaba por ninguna de ellas. Cabello plateado, ojos cansados, voz medida cuando hablaba. Levantó una mano. Señora, le dijo a mi madre, no sin amabilidad. Siéntese. Mi madre se sentó todavía respirando con dificultad, todavía vibrando con la ira que había ensayado frente al espejo. Me miró como si quisiera que suplicara. No lo hice. El juez miró los documentos. No se apresuró. Leyó la primera página, luego la siguiente, como si los gritos de mi madre no hubieran sucedido en absoluto. Esa lectura calmada y lenta fue más ruidosa que su voz. Mi abogado se inclinó hacia mí y murmuró. «Mantente exactamente así», asentí una vez sin mirarlo. El juez siguió pasando las páginas. Cada página que pasaba sentía como un metrónomo contando hasta algo. El abogado de mi madre se levantó con las manos, descansando ligeramente sobre la mesa, confiado, esperando su señal para terminar con una sentencia limpia. No entré en esto ciega, sabía lo que intentaban hacer. Mi madre había pasado años construyendo una versión de mí que podría venderle a la gente, la hija ingrata, la fría, la que piensa que es mejor que la familia. No importaba que yo hubiera ayudado con las cuentas del hospital de mi padre cuando mi hermana no pudo. No importaba que hubiera asumido responsabilidades que mi madre se negaba a reconocer. La historia siempre necesitaba un villano, y cuando las historias se desafían, mi madre no las ajusta, las escala. Sentí mi teléfono vibrando en mi bolso. Probablemente otro mensaje de mi hermana, mi tía o alguien que ya venía cargado con el guión. ¿Por qué le estás haciendo esto a tu madre, pero no lo revisé? No en el tribunal, no donde mi reacción podría ser grabada y reproducida. El juez finalmente levantó la vista. Señora Weller, dijo dirigiéndose a mí. Mi corazón dio un golpe fuerte controlado. Sí, su señoría, respondí. Golpeó los papeles ligeramente con su bolígrafo. ¿Está representando que estas acusaciones son falsas? Sí, dije simplemente. Mi madre exhaló una risa que no era de alegría. Era veneno con sonido. Claro que dice eso, murmuró lo suficientemente fuerte para que la gente lo escuchara. Es una mentirosa. La sonrisa de mi hermana se ensanchó. Me gusta como si le encantara oírlo. El juez no los miró. Me miró a mí. ¿Tiene abogado?, preguntó. Sí, respondí. Y mi abogado se levantó. Su señoría dijo, mi abogado. Negamos las acusaciones en su totalidad. También solicitamos que el tribunal tome nota de las inconsistencias documentales en la presentación de la demandante y en el rastro de auditoría del banco que ya ha sido obtenido a través de solicitud legal. Las palabras rastro de auditoría cambiaron el aire, no mucho, solo lo suficiente. La sonrisa del abogado de mi madre se tensó como si alguien hubiera tocado una grieta en su cristal. El juez miró hacia abajo y pasó a una sección más profunda en el paquete. Volvió a leer más lento ahora, más concentrado, como si hubiera llegado a la parte donde los hechos empiezan a importar más que el volumen. Mi madre se movió en su asiento. La sonrisa de mi hermana no se movió, pero sus ojos sí, seguían la pluma del juez. Yo seguía las páginas. Luego, el abogado de mi madre habló de nuevo, intentando mantener el control de la narrativa. Su señoría la demandante es una mujer anciana con ingresos fijos, dijo. Ella le confió el acceso financiero a su hija por conveniencia.
La demandada abusó de ese acceso y ha estado moviendo dinero a través de varias cuentas. Estamos pidiendo alivio inmediato antes de que ella pueda esconderlo más. Anciana, ingresos fijos. Conveniencia. A mi madre le encantaban las palabras que la hacían parecer indefensa. Las usaba como armas porque la gente se apresuraba a proteger lo que parece frágil. No discutí los adjetivos, no dije que eso no era cierto, no enumeré mis recibos en voz alta como una persona desesperada. Esperé porque sabía algo que el abogado de mi madre no sabía. El juez no solo estaba leyendo acusaciones, estaba leyendo los documentos adjuntos, y los documentos adjuntos no se preocupan por la actuación. El juez pasó otra página. Su pluma se movió a lo largo de una línea, luego se detuvo. No se detuvo como alguien que pausa para pensar. Se detuvo como alguien que acaba de ver un clavo que sobresale de una tabla del suelo. La sala del tribunal cayó en otro tipo de silencio. Incluso mi madre pareció percatarse. Contuvo la respiración, luego miró a su abogado, luego nuevamente al juez. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Golpeó la misma línea con la punta de su pluma, una vez, dos veces, como si confirmara que era real. Luego levantó la vista y dijo: «Consejo». El abogado de mi madre dio un paso al frente, aún intentando lucir confiado. «Sí, su señoría». Los ojos del juez no se suavizaron. «Tengo una pregunta sobre esta presentación», dijo, golpeando esa línea nuevamente, específicamente esta sección. La sonrisa de mi hermana finalmente se movió, y la mirada del juez recorrió la sala lenta, deliberada, y aterrizó en mi madre. Mi madre parpadeó 2 veces como si el mundo hubiera dado un paso que ella no había autorizado. El juez bajó la vista nuevamente a la página y leyó una línea en voz alta. Era corta, era limpia, era el tipo de frase que no suena dramática hasta que te das cuenta de que cambia todo. El aire dejó la sala de todos modos. El rostro de mi madre se puso tan pálido rápidamente que parecía que alguien le había drenado el color de la cara de un solo tirón. Y la sonrisa de mi hermana desapareció como si nunca hubiera estado allí. Por un segundo nadie se movió. La boca de mi madre permaneció ligeramente abierta, como si su propia respiración la hubiera traicionado. La mano de su abogado se apretó en el borde de la mesa. Los nudillos palidecieron, la confianza en su postura de repente parecía ensayada. El juez no repitió lo que había dicho. No lo necesitaba. Golpeó la línea nuevamente lento, luego la leyó, una vez más, con el mismo tono plano que usarías para leer una señal de tráfico. Retiro solicitado en persona por la demandante. Identificación verificada en sucursal. Mi madre parpadeó con fuerza, una vez, 2 veces. Luego sus ojos brillaron hacia mi hermana como si pudiera externalizar el pánico. La sonrisa de mi hermana no solo desapareció esta vez, se derrumbó. El abogado de mi madre aclaró su garganta. Su señoría dijo rápidamente: «Eso parece ser una anotación bancaria». «Puede ser». El juez levantó una mano. Consejo dijo calmado y cansado: «Es su prueba». Silencio nuevamente. Un silencio limpio, porque eso es lo que mata una actuación. Cuando la persona en el escenario se da cuenta de que los accesorios apuntan en la dirección equivocada. La voz de mi madre salió fina y demasiado alta. «Eso no significa eso», dijo tajante. «Están distorsionando todo». El juez no la miró. Miró a su abogado. Si la demandante está alegando que la demandada robó fondos, ¿por qué hay un adjunto que indica que la propia demandante solicitó el retiro en persona? El abogado de mi madre abrió la boca, luego la cerró. Miró hacia abajo al montón de papeles, como si los estuviera viendo por primera vez. No hablé. Dejé que él luchara dentro de su propia presentación. Mi abogado se levantó suave y medido. Su señoría dijo: «Nos oponemos al congelamiento de cuentas de emergencia basados en una historia.
El historial de acceso del banco de la demandante no coincide con la historia presentada. Los ojos del juez se movieron hacia mi abogado. ¿Qué historial de acceso?, preguntó. Mi abogado deslizó un paquete delgado hacia adelante, tranquilo, organizado, etiquetado como si hubiera estado esperando este momento exacto. Registro de acceso bancario y resumen de verificación del cajero, dijo, obtenido legalmente a través del Departamento de Registros del banco, con la autorización y el número de caso apropiados. Muestra cuándo se retiró el acceso de mi cliente y quién realizó los retiros disputados. El abogado de mi madre intervino rápidamente, su voz ahora más aguda. Objeción, su señoría. Esto no está autenticado. El juez levantó una mano nuevamente. Esto es un procedimiento civil, dijo. No lo admitiré como evidencia final hoy, pero estoy considerando si hay una base para una ayuda de emergencia. Miró nuevamente la línea que había leído en voz alta. Luego me miró. Señorita Weller, dijo. ¿Tomó dinero de la cuenta de su madre? No, su señoría, dije simplemente. Y no tenía acceso cuando ocurrieron los retiros. Mi madre hizo un sonido medio risa, medio atragantarse. Mentira, sisió. Amish. El juez no reaccionó. Se giró hacia mi madre. Señora, dijo en voz baja, entiende que si presentó acusaciones juradas que son falsamente conocidas, eso tiene consecuencias. El rostro de mi madre se puso más pálido. Solo quiero mi dinero de vuelta, dijo, su voz ahora temblando, tratando de girar hacia el victimismo. Ella siempre ha sido fría. Piensa que es más inteligente que todos. Esa palabra otra vez. Fría. Le encantaba porque hacía que la gente asumiera lo peor. Mi abogado no discutió sus adjetivos, discutió la mecánica. Su señoría dijo, la demandante le está pidiendo que congelen las cuentas de mi cliente basándose en una historia, pero la anotación del banco en su prueba indica que la demandante apareció en persona y completó un retiro con identificación verificada. Eso no es un robo remoto, eso es una transacción de cajero. La pluma del juez golpeó una vez en la mesa, luego hizo algo que cambió todo el lenguaje corporal de mi madre. Le pidió lo único que no podía actuar. Consejo le dijo al abogado de mi madre, traiga a la demandante al banquillo. Mi madre se puso rígida, como si la hubieran agarrado con un alambre. Caminó hacia adelante demasiado cuidadosamente, tratando de parecer digna, mientras sus ojos seguían saltando de un lado a otro. Mi hermana permaneció sentada, de repente muy interesada en sus propias uñas. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja, pero su voz se oyó. Señora, dijo, voy a preguntarle directamente. ¿Fue usted a su sucursal bancaria y solicitó un retiro en la fecha indicada? En su prueba, los labios de mi madre se abrieron. Su mirada pasó nuevamente a su abogado. No lo recuerdo, dijo, y la mentira sonó diferente en una sala de audiencias, más pequeña, barata. El juez no levantó la voz. Su presentación solicita alivio inmediato porque usted afirma que su hija está disipando activos, dijo. Sin embargo, su propio adjunto sugiere que usted retiró fondos en persona. No recordar no es una respuesta. Los ojos de mi madre destellaron con ira, luego con miedo, luego con algo como cálculo. Me obligó a hacerlo, se desvió repentinamente. Ella me presionó. Es manipuladora. Me dijo que firmar. Sentí que mi estómago se tensaba, pero mi rostro permaneció inmóvil, porque ahí estaba el giro. Si no podía negar la acción, lo reformularía como coerción. Mi abogado no titubeó. Su señoría dijo, si la demandante ahora está alegando coerción, necesitaremos la grabación de la sucursal, las notas del cajero y el escaneo de verificación de identificación. Esos son objetivos. El juez asintió lentamente. Eso parece apropiado, dijo. Luego miró al abogado de mi madre. Estoy denegando la orden de congelación de emergencia, hoy dijo. No hay una base creíble para ello en este expediente. Mi madre inhaló bruscamente como si la hubieran abofeteado.
El juez continuó. Estoy ordenando a ambas partes que conserven todos los registros financieros, comunicaciones y dispositivos relevantes para estas acusaciones. También estoy ordenando una citación limitada al banco para los registros de transacciones, cambios de acceso y cualquier registro de verificación de identidad para los retiros disputados. El abogado de mi madre trató de recuperarse. Su señoría, mi cliente teme que la demandada mueva fondos. El juez lo interrumpió. Su cliente fue quien vino al tribunal solicitando una orden de emergencia mientras presentaba una prueba que socava su reclamación, dijo, mirando aún calmado. Eso me preocupa. Hizo una pausa sus ojos en los papeles nuevamente, luego agregó. Y estoy fijando rápidamente una audiencia de pruebas. La cabeza de mi hermana se levantó de inmediato al escuchar eso porque sabía lo que significaba una audiencia de pruebas. Significaba que el banco hablaría, los registros hablarían, la cámara hablaría, y ya no habría lugar para una sonrisa burlona. Mientras recogíamos nuestras cosas, mi madre se quedó allí en el banquillo, respirando demasiado rápido, tratando de aferrarse a algún vestigio de control. Su abogado le susurró al oído, ahora frenético. Mi hermana me miraba como si quisiera arrancarme la calma de la cara. En el pasillo afuera, las luces fluorescentes hacían que todos se vieran enfermos. Mi madre sisió mi nombre como una amenaza. ¿Crees que ganaste?, susurró. ¿Crees que el juez te salvó? No lo hizo. No respondí. Observé sus ojos, observé sus manos y observé cómo seguía tocando su bolso como si hubiera algo dentro que quería agarrar. Mi hermana se acercó, su voz baja y cortante. «Estás tan orgullosa de tus papeles», murmuró. «Vamos a ver cuán calma estás cuando tus cuentas dejen de funcionar». No parpadeé. «¿Qué hiciste?», pregunté. Ella sonrió sin calidez. «Llamé a tu banco antes de la corte», dijo. «Les dije que estabas drenando el dinero de mamá. Les dije que estabas inestable. Les dije que te congelaran antes de que pudieras huir». Mi garganta se tensó, pero mi voz permaneció plana. «¿Y pusiste eso por escrito?». La sonrisa de mi hermana hizo un pequeño movimiento. «No importa», dijo. Entonces mi teléfono vibró en mi bolso. No una llamada, una notificación push. Lo saqué, lo desbloqueé y vi una línea roja en mi aplicación bancaria. Acceso restringido. Por favor, contacte con su institución financiera. Mi madre exhaló una risa suave y satisfecha detrás de mí como si acabara de escuchar el veredicto que quería. Y luego mi abogado se inclinó cerca de mi oído y dijo una frase que hizo que mi estómago cayera por una razón diferente. «No solo te congelaron», susurró, «congelaron la cuenta vinculada a tu nómina. Llamé al banco desde los escalones del tribunal. No para rogar, no para explicar mis sentimientos, sino para obtener el código de restricción, la marca de tiempo y el nombre de la persona que presionó el botón». La voz automatizada seguía diciéndome que mi llamada era importante. Mientras mi madre y mi hermana estaban a unos metros de distancia en el aparcamiento, iluminado por el sol, observándome como si ya hubieran decidido cómo iría el resto de mi día. Cuando finalmente atendieron la línea de fraude, dije, «Mis cuentas muestran acceso restringido. Necesito saber qué tipo de restricción y quién la solicitó». El tono del agente permaneció corporativo. «Por razones de seguridad no podemos revelar esa información. No le estoy pidiendo que revele información privada», intervine con calma. «Le estoy pidiendo lo que dice su sistema, tipo de restricción, momento en que se aplicó y si fue activada por un informe o una bandera interna». Hubo una pausa mientras tecleaba. Luego la voz del agente cambió un poco más cautelosa. «Es una retención protectora», dijo. «Informe de posible explotación financiera. Afecta su perfil y cualquier depósito vinculado. Depósitos vinculados». Mi garganta se apretó, pero mantuve la voz serena. «¿Eso incluye la nómina?», dije. «Sí», respondió. «Lo siento. La retención está diseñada para evitar movimientos hasta que se verifique». «¿Verificar qué?», pregunté.
Identidad y autorización, dijo. Necesita ir a una sucursal con su identificación. Pida por un gerente y dígales que contacten a nuestro equipo de riesgos. ¿Qué sucursal la colocó?, pregunté. Otra pausa. Más tecleo. El informe fue recibido por nuestro centro de llamadas, dijo. La retención fue colocada por operaciones de riesgos. Es centralizado. Centralizado significaba que había un registro. Los registros significaban marcas de tiempo. Terminé la llamada. Tomé una respiración lenta y caminé hacia mi auto, sin mirar atrás a la cara de mi madre. No le iba a dar la satisfacción de verme reaccionar en el estacionamiento como si ella hubiera ganado algo justo. En el camino mi hermana me envió un solo mensaje. Todavía callada, no respondí. No necesitaba hacerlo porque el silencio no era rendición. El silencio era yo manteniendo las manos firmes mientras construía un caso contra ella. En la sucursal, el vestíbulo era brillante y frío. La gente se sentaba en las sillas mirando sus teléfonos, fingiendo que su dinero no estaba a un clic de desaparecer. Fui directamente al mostrador y dije, necesito un gerente. Mi acceso está restringido bajo una retención protectora y está afectando la nómina. Los ojos de la cajera se levantaron, luego se suavizaron en esa seriedad practicada. Un momento dijo. Unos minutos después, un hombre con un traje gris se presentó como Travis Bennett, gerente de la sucursal. No sonrió. No bromeó. Me condujo a una pequeña oficina con una pared de vidrio y se sentó frente a mí como si fuera a realizar una cirugía. Identificación, dijo suavemente. Se la entregué. La escaneó, hizo clic por varias pantallas y su postura cambió en cuanto vio todos los detalles. Está bien, dijo en voz baja. Esta es una restricción de riesgos vinculada a un informe de explotación financiera de personas mayores. No pestañeé. Mi madre lo presentó, dije. Travis levantó la vista. Eso es posible, dijo cuidadosamente. No tratamos ningún informe como verdad. Lo tratamos como un desencadenante para verificar. Entonces verifiquen, respondí. Y mientras lo hacen, quiero saber quién lo denunció y a qué hora. Él dudó. No revelamos a los denunciantes. No le pido que lo revele, repetí con calma. Le pido que lea lo que está en su campo de notas. Si su sistema incluye el nombre o el número del llamante, eso es parte del registro. Travis miró la pantalla durante un largo momento. Luego hizo clic en una pestaña que parecía tener demasiadas casillas pequeñas y demasiada responsabilidad. Desplazó una vez. Luego se quedó quieto. No dramáticamente, no sorprendido, solo quieto. Señora, dijo con la voz más baja ahora. El informe entró esta mañana. ¿A qué hora?, pregunté. Él leyó la hora. 8:51. Asentí una vez y pregunté. Y el llamante Travis no respondió de inmediato. Hizo clic en otro campo. Su mandíbula se tensó ligeramente mientras leía. Luego levantó la vista hacia mí y preguntó. ¿Tiene una hermana? Mi pulso dio un golpe fuerte, luego se estabilizó. Sí, respondí. ¿Por qué Travis giró el monitor unos centímetros para que pudiera ver una línea en las notas? El llamante se identificó como Taran Weller, hermana del titular de la cuenta. La frase no gritaba, no acusaba, simplemente existía. Mantuve mi voz nivelada. ¿Puede obtener la grabación?, pregunté. Travis asintió lentamente. Podemos solicitar la grabación de la llamada internamente, dijo. Pero también puedo leerle lo que se documentó. Léalo, dije. Él hojeó las notas y su voz se volvió plana como un procedimiento puro. El llamante alega transferencias no autorizadas. Afirma que usted está robando a su madre, solicita la restricción inmediata antes de que ella agote todo y se vaya, leyó. Luego hizo una pausa entrecerrando los ojos, y el llamante intentó agregarse como contacto autorizado para la verificación. Lo miré. Ella intentó anexarse a mi perfil mientras me acusaba, dije. Travis asintió una vez. Sí, dijo. Y eso es preocupante. Tragó despacio. Quiero que eso quede registrado, dije. Y quiero una impresión de este registro. Podemos darle un número de caso y un resumen, dijo él.
pero las notas internas completas. Entonces dame el resumen, respondí. Y quiero que incluya la marca de tiempo exacta y el nombre del llamante. Travis hizo clic nuevamente, luego dijo, problema. Mi estómago se apretó. ¿Qué señaló una línea de estado? La retención afecta tus depósitos entrantes, dijo. Es posible que tu nómina sea devuelta o se mantenga pendiente de revisión. No puedo permitir eso, dije en voz baja. Mi empleador lo verá como una señal de alerta. Travis asintió y por primera vez su expresión se vio casi simpatética. Lo entiendo, dijo. Esto es lo que puedo hacer hoy. Puedo verificar tu identidad en persona y escalarlo a operaciones de riesgos para una liberación urgente dada la situación judicial. Contexto judicial, repetí. Saqué el aviso de la audiencia de mi carpeta. Título del caso, número de expediente. El nombre de mi madre como demandante. Travis lo leyó y sus ojos se apretaron nuevamente. Tu madre presentó la demanda contra ti, dijo. Sí, respondí. Ella gritó que era una ladrona en la corte esta mañana. Luego, mi hermana llamó a tu línea de fraude. Travis exhaló lentamente. Está bien, dijo, ese patrón importa. Escribió, adjuntó mi verificación de identidad, adjuntó el documento judicial y hizo clic en un botón que decía escalar. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Riesgos lo revisarán, dijo. Pero puede tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No me dio un número, me dio una verdad. No minutos, dijo. Me levanté. Entonces necesito documentación de mi empleador, dije. Algo que diga que esta es una restricción disputada activada por un informe de un tercero. Travis asintió. Puedo darte una carta del gerente que indique que hay una restricción temporal bajo revisión y que te presentaste en persona para verificar tu identidad, dijo. Hazlo, dije. Imprimió la carta en papel membretado y la selló. El sello golpeó la página como una pequeña promesa. Salí de la sucursal y conduje directo a mi oficina. Ni siquiera llegué a mi escritorio. Recursos Humanos me esperaba en la entrada como si hubieran estado allí un rato, fingiendo que era una coincidencia. Una mujer con un blazer negro y una placa de visitante sujetada a su solapa se acercó a mí. Naomi preguntó. Sí, respondí. Soy Amanda de Recursos Humanos, dijo. ¿Puedes venir conmigo un momento? Mi estómago se apretó nuevamente, pero mi postura permaneció tranquila. No dejé que mis compañeros de trabajo vieran miedo. El miedo se convierte en chisme antes de convertirse en apoyo. Dentro de una pequeña sala de conferencias, mi jefe estaba sentado con las manos cruzadas, la cara tensa. Un especialista en nómina estaba a su lado con su laptop abierta. Amanda habló suavemente, lo que siempre significa que algo afilado está por venir. Intentamos procesar tu depósito directo esta mañana, dijo. Fue devuelto como restringido. Devuelto. Los ojos de mi jefe se quedaron fijos en los míos, como si estuviera tratando de decidir si me había equivocado al juzgarme como persona. ¿Hay algo pasando?, preguntó. Puse la carta sellada de Travis sobre la mesa. Sí, respondí de manera firme. Se presentó un informe malicioso en mi contra por parte de mi familia inmediatamente después de una audiencia judicial esta mañana. El banco colocó una retención temporal. Verifiqué en persona y lo escalé. Amanda leyó la carta. Su expresión cambió ligeramente, siendo un poco más profesional, menos sospechosa. Está bien, dijo. Podemos emitir un cheque en papel para este ciclo si es necesario. El alivio aflojó mi pecho un poco. Luego el especialista en nómina aclaró su garganta. Hay otro problema, dijo mirando su pantalla. No me moví. ¿Qué problema?, pregunté. Él giró la laptop ligeramente para que pudiera ver un archivo adjunto en su bandeja de entrada de nómina. No todo el contenido, solo el encabezado y el bloque de firma. Llegó una orden de embargo salarial, dijo en voz baja. Dice que está vinculada a un robo alegado
y exige que retengamos tus salarios. Mi sangre se heló, la voz de Amanda se agudizó. No la hemos procesado, dijo rápidamente, porque parece sospechosa. No tiene el sello adecuado del caso. El formato no coincide con lo que normalmente recibimos. Me incliné ligeramente hacia adelante, aún controlada. ¿Cuándo llegó?, pregunté. El especialista en nómina hizo clic en los detalles del correo electrónico. Esta mañana, dijo. 907. El remitente, dije. Tragó saliva y leyó el nombre en la pantalla. Vino de la oficina del abogado de tu madre. La sala quedó en silencio, espesa y atónita. El rostro de mi jefe se tensó con incredulidad. ¿Enviaron esto a tu empleador?, preguntó. Miré el encabezado y sentí algo frío asentarse detrás de mis costillas. Porque congelar mi acceso bancario era una cosa. Intentar embargar mis salarios era algo completamente distinto. Y si estaban dispuestos a enviar papeles judiciales falsificados a recursos humanos, eso significaba que no solo intentaban ganar, sino que intentaban arruinarme de una manera que me seguiría mucho después de que terminara la audiencia. Miré a Amanda y dije una frase tranquila. «Reenvíame eso», dije con todos los encabezados del correo. Y fue entonces cuando Amanda se inclinó con la voz baja y dijo, «Hay una línea en esta orden que no solo parece incorrecta». Señaló el bloque de firma, luego el número de caso. «Hace referencia a un caso que no existe», susurró. «Y está firmada por un juez que se retiró hace años». Amanda no tuvo que decir la palabra falsificación en voz alta. En el momento en que susurró que la orden mencionaba un caso que no existía y llevaba el nombre de un juez que se había retirado años atrás, mi cuerpo se enfrió de una manera limpia y práctica, como si el miedo finalmente hubiera decidido convertirse en enfoque. «Reenvíalo», dije de nuevo tranquila. Con todos los encabezados, no la captura de pantalla, el mensaje completo. El especialista en nómina dudó. «Normalmente no lo hacemos», dijo. «Está a punto de convertirse en evidencia», respondí. «Y si alguien está suplantando a un tribunal para interferir con mis salarios, necesito el rastro técnico ahora». Amanda asintió una vez y se volvió hacia él. «Hazlo», dijo. 2 minutos después, el correo llegó a mi bandeja de entrada con los datos del encabezado adjuntos. Al principio parecía una tontería. Líneas de información de enrutamiento, marcas de tiempo, nombres de servidores. Pero ya no estaba sola. Nuestro líder de seguridad informática, Jordan, entró después de que Amanda lo llamara. Era el tipo de persona a la que no le importaba el drama, solo lo que hacían los paquetes y de dónde venían. Jordan escaneó los encabezados una vez, luego se inclinó más cerca bajando la voz. «Esto no viene de un tribunal», dijo, «y tampoco de un servidor de una firma de abogados real». La cara de Amanda se tensó, pero muestra su nombre, dijo. «El nombre que se muestra no significa nada», dijo Jordan, ya desplazándose. «Mira aquí», señaló un campo y lo leyó en voz alta. «La ruta de retorno no coincide con la dirección del remitente. SPF falló. De KIM no está firmado». Desplazó nuevamente y luego se detuvo. Aquí dijo, IP de origen. Mi pulso dio un golpe. «¿Qué muestra?», pregunté. Jordan me miró. «Internet residencial», dijo. «No es una firma de abogados, no es un tribunal. Es una conexión doméstica». La boca de Amanda se apretó. «¿Puedes geolocalizarla?», Jordan asintió. «Aproximadamente», dijo. Escribió rápidamente, luego giró ligeramente la pantalla. La ubicación no era exacta, pero era lo suficientemente cercana como para hacer que mi estómago se apretara. Estaba mapeada a la misma ciudad en la que vivía mi madre. No sonreí, no reaccioné, solo asentí una vez como si lo hubiera esperado porque lo había hecho. Personas como mi madre no subcontratan la crueldad, la delegan. Envié un mensaje de texto a mi abogado con una sola frase. «Tengo encabezados completos que muestran que el correo del embargo salarial vino de una IP residencial en la ciudad de mi madre. El juez que figura en él está retirado», respondió de inmediato.
No borres nada. Reenvía todo. Encuéntrame ahora. Salí de esa sala de conferencias con la espalda recta y la cara neutral, como si acabara de terminar una reunión normal de recursos humanos. Mi jefe me observó irme, con una expresión atónita, y pude sentir la pregunta detrás de sus ojos. ¿Quién hace esto a su propia hija? No le di un discurso, le di un plan. La nómina puede emitir un cheque en papel, dije de manera firme. Esto está siendo manejado. Si alguien se pone en contacto contigo nuevamente, no respondas. Reenvíalo a recursos humanos. Y asintió ya en marcha. Lo marcamos, dijo. Y Naomi, lo siento. No dije está bien porque no lo estaba. En mi auto llamé al gerente de la sucursal bancaria Travis Bennett y lo mantuve breve. Travis, dije, necesito que se solicite inmediatamente la grabación de la llamada. La restricción fue activada por mi hermana a las 8:51. Tengo pruebas de que mi familia está escalando a fraude documental. Su tono se tensó. Ya lo hemos escalado a riesgos, dijo. Pero, ¿puedo añadir urgencia? Añádelo, dije, y pon esto en tus notas de archivo. Intentaron enviar una orden falsa de embargo salarial a mi empleador. Hubo una pausa. Luego entendí, dijo. Eso cambia cómo riesgos ve la intención. Intención. Eso es lo que mi madre nunca entendió. Pensaba que si se sentía justificada, sus acciones se volvían legales. Pero los bancos, los tribunales y los empleadores no funcionan con sentimientos. Funcionan con registros. Y en la oficina de mi abogado no me ofreció café. No preguntó cómo me sentía. Simplemente tomó mi teléfono. Abrió los encabezados del correo y se quedó muy quieto. Está bien, dijo en voz baja. Esto es grave. Abrió el expediente judicial en su computadora y escribió el número de caso de la orden falsa. Nada lo escribió de nuevo. Todavía nada. Luego buscó el nombre del juez. Se retiró hace 8 años, dijo mi abogado con la voz plana. Ya no firma nada. Me senté las manos entrelazadas manteniendo mi respiración lenta. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Mi abogado levantó la vista. Volvemos al tribunal, dijo. Hoy moción de emergencia. ¿Para qué?, pregunté. Para una orden de protección contra el acoso e interferencia, dijo. Para sanciones. Para una orden para preservar los dispositivos y para derivación porque suplantar una orden judicial no es una táctica civil, es criminal. La palabra se quedó en el aire como un peso cayendo. Mi abogado imprimió la moción rápidamente. Adjuntó las pruebas y etiquetó todo de una manera que hacía que la verdad pareciera limpia e indiscutible. Marca de tiempo de la restricción bancaria. Carta de la sucursal. Confirmación de recursos humanos del correo sobre el embargo salarial. Encabezados originales resumen de geolocalización búsqueda del expediente que muestra que el número de caso era falso. Confirmación de la jubilación del juez. No añadió adjetivos, añadió pruebas. 2 horas después estábamos de vuelta en el tribunal. Pasillo diferente, misma luz fluorescente que hace que todos parezcan culpables. Mi madre y mi hermana aún no estaban allí, lo cual no me dio consuelo. Significaba que no sabían que el terreno había cambiado. Presentamos la moción de emergencia y esperamos. Cuando la secretaria nos llamó, mi madre ya estaba sentada con su abogado, la postura tensa y la cara forzada a la inocencia como si se hubiera vestido para ello. Mi hermana se sentó detrás de ella tratando de parecer aburrida, como si no hubiera pasado la mañana presionando botones destinados a arruinar mi vida. Los ojos de mi madre se fijaron en mí y se entrecerraron, furiosa de que me hubiera presentado otra vez. Con mi calma intacta, el juez entró, se sentó, y de inmediato parecía cansado. Luego vio la moción de emergencia encima de su pila. Pasó al primer expediente, luego al siguiente, y luego se detuvo en la página de encabezados del correo. Su bolígrafo tocó una vez. No un toque de advertencia. Un toque de reconocimiento. Miró al abogado de mi madre. Abogado, dijo con calma, ¿por qué hay un correo que pretende ser una orden de embargo salarial
enviada al empleador de la demandada con un número de caso que no existe? El abogado de mi madre parpadeó. Su señoría, nosotros no. El juez levantó la mano. No estoy pidiendo una discusión, dijo. Estoy pidiendo una explicación. Mi madre se inclinó hacia adelante, demasiado rápido, la voz aguda. Ella se lo está inventando, espetó. Siempre lo hace. El juez interrumpió más frío ahora. Cállese. Mi madre se congeló como si no pudiera creer que la palabra se aplicara a ella. El juez pasó una página y leyó en voz alta lentamente del impreso de los encabezados. IP de origen, dijo, y sus ojos se levantaron. Residencial en la misma ciudad que la residencia de la demandante. La postura de mi hermana se movió ligeramente. No mucho, solo lo suficiente. Luego el juez leyó una línea más, la que no era dramática, hasta que aterrizó. Y la respuesta a este mensaje, continuó, no va a una firma de abogados en absoluto. Va a una dirección de correo electrónico gratuita. Miró por encima de sus gafas hacia mi madre, luego hacia mi hermana. Lo que significa, dijo él, con voz plana, como si alguien hubiera intentado suplantar una orden judicial para interferir con los salarios. Eso no es una estrategia de litigio, eso es fraude. La cara de mi madre perdió todo color tan rápidamente que parecía irreal. Su abogado se levantó a medias, las manos levantadas. Su señoría, si alguien falsificó un correo electrónico. El juez levantó el paquete de pruebas. Entonces debería estar igualmente preocupado, dijo. Porque el nombre de su firma está en él. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy emitiendo una orden inmediata, dijo. No habrá contacto directo ni indirecto con el empleador de la demandada, el banco o ninguna institución financiera mientras dure este caso. Cualquier violación será tratada con procedimientos de desacato. Los ojos de mi madre se abrieron como platos, la boca de mi hermana se tensó. Y luego el juez dijo la frase que finalmente hizo que mi madre pareciera entender que había dado un paso fuera del borde. Pero también estoy derivando este asunto a la unidad de fraude del tribunal y al fiscal del distrito para su revisión, dijo. Porque si estas pruebas son correctas, alguien en esta sala ha cometido delitos. La sala del tribunal se quedó tan en silencio que pude escuchar el suave rasgueo de las teclas de la taquígrafa. Los labios de mi madre se movieron, pero no salió sonido. Los ojos de mi hermana bajaron a su regazo como si pudiera esconder sus manos. Luego el juez miró directamente a mi madre y dijo, «Señora, usted quería que revisara sus cuentas. Ahora vamos a revisar los registros. Todos». El abogado de mi madre se levantó demasiado rápido, las palmas abiertas, como si pudiera ralentizar físicamente al juez. Su señoría comenzó con la voz tensa. Nos oponemos a cualquier derivación basada en... El juez levantó una mano y toda la sala la obedeció. Siéntese, dijo. No alto, solo absoluto. Y mi madre miró el banco como si lo estuviera viendo por primera vez, no como un escenario, sino como algo más. Sus ojos estaban abiertos, frenéticos, buscando una manera de hacer de nuevo la víctima. Pero al juez no le interesaban sus sentimientos, le interesaba el registro. Se giró hacia mi abogado. Abogado, dijo, tocando el paquete de la moción de emergencia, explíqueme brevemente los hechos más críticos. Mi abogado se levantó y habló como si estuviera leyendo una línea de tiempo tallada en piedra. Su señoría, esta mañana, la demandante acusó a mi clienta de robo y solicitó alivio financiero de emergencia. El propio expediente de la demandante contradice la afirmación al señalar un retiro en persona de la demandante con verificación de identidad. Dentro de la hora, yo, la hija de la demandante hermana de la clienta, llamé al banco alegando explotación y traté de agregarme como contacto autorizado. Eso activó una restricción protectora que afecta a la nómina. Luego, una orden falsificada de embargo salarial
fue enviada por correo electrónico al empleador de mi clienta utilizando un número de caso inexistente y el nombre de un juez retirado. Confirmó que el mensaje falló en la autenticación y se originó en una IP residencial en la ciudad de la demandante. El juez asintió lentamente. Sus ojos se endurecieron con cada frase, como si estuviera colocando las piezas en su lugar. Luego miró al abogado de mi madre. Abogado dijo, su oficina envía órdenes de embargo salarial a los empleadores por correo electrónico con el nombre de un juez retirado. El abogado de mi madre tragó saliva. No, su señoría dijo, su oficina usa direcciones de correo electrónico gratuitas. Preguntó el juez más como respuesta a la pregunta de sí para órdenes judiciales. No, dijo nuevamente el abogado, con la voz más pequeña. El juez giró ligeramente el paquete y leyó en voz alta una línea firme y fría. Respuesta a Taran. Los hombros de mi hermana se estremecieron. Ese fue el momento. No cuando mi madre gritó, no cuando mi hermana sonrió con desdén, no cuando se restringieron mis cuentas. Fue cuando el juez leyó su nombre en voz alta como parte de la cadena del documento falsificado. El rostro de mi hermana se puso pálido en una ola limpia, como si su cuerpo hubiera decidido dejar de pretender. La cabeza de mi madre se giró hacia ella, los ojos bien abiertos, pura sorpresa por primera vez, como si no hubiera esperado que su hija favorita fuera la que quedara expuesta. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Dweller, dijo mirando ahora a mi hermana. Póngase de pie. Mi hermana no se movió. Póngase de pie, repitió más agudo. Se levantó lentamente, el mentón levantado por un reflejo terco, pero sus manos temblaban ligeramente a los lados. La voz del juez se mantuvo equilibrada. ¿Niega que esta dirección de correo electrónico le pertenezca? La boca de mi hermana se abrió. Su voz salió delgada. Yo. No sé. Alguien pudo haber. El juez intervino. ¿Lo niega como suyo? Sus ojos se movieron hacia nuestra madre como si le estuviera suplicando por una señal. Mi madre no le dio ninguna, porque finalmente entendió lo que eso significaba. No es que su historia estuviera solo perdiendo, se estaba convirtiendo en un caso. Mi hermana tragó saliva. «Es mío», murmuró. La sala del tribunal respiró al mismo tiempo. El abogado de mi madre giró la cabeza lentamente como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. El juez asintió una vez, luego miró a mi madre. Señora, dijo, usted presentó acusaciones de robo y solicitó intervención de emergencia. Mientras tanto, un correo electrónico que pretende ser una orden judicial fue enviado al empleador de la demandada y la respuesta se rastrea hasta su otra hija. El rostro de mi madre se torció en indignación, luego en pánico y luego en algo que parecía desesperación. No le dije que hiciera eso, soltó. No lo hice. El juez levantó nuevamente la mano. Eso será para los investigadores, dijo. Se giró hacia el secretario. Estoy emitiendo una orden de protección, dijo. Sin contacto de terceros, sin interferencia con el empleo, la banca o el crédito, inmediato. Luego se giró hacia los abogados. También ordeno la preservación, continuó. Teléfonos, computadoras portátiles, cuentas de correo electrónico y cualquier dispositivo utilizado para acceder a los sistemas bancarios o transmitir documentos. El incumplimiento de la preservación será tratado como destrucción de pruebas y desacato. Mi hermana se sentó como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Mi madre permaneció congelada. Luego el juez dijo la frase que hizo que la sala de repente se sintiera más fría. Estoy derivando la orden falsificada y los expedientes asociados al fiscal del distrito, dijo. Además, ordeno que este asunto sea marcado por posible perjurio y acusación maliciosa. Perjurio, acusación maliciosa. Esas eran las palabras que mi madre había estado usando como amenazas durante años. Palabras que lanzaba para asustar a la gente. Ahora le pertenecían a ella.
El abogado de mi madre intentó una última vez con voz suplicante. Su señoría, mi cliente, es una mujer mayor que actúa por miedo. Los ojos del juez no se movieron. Su cliente es un adulto que firmó una declaración jurada, dijo, y el tribunal no será utilizado como un arma para destruir el sustento de alguien. Miró directamente a mi madre y dijo, plano y final, este tribunal no es su escenario. Los labios de mi madre temblaron. Miró alrededor de la sala del tribunal y vio lo que había estado buscando. Testigos, simpatía, apoyo. Pero la gente ya no me miraba como si fuera una ladrona. La miraban a ella como si hubiera cruzado una línea que no se puede deshacer. Cuando salimos al pasillo, mi hermana se movió rápido tratando de alcanzarme. Naomi susurró, «Espera, no me detuve». Mi abogado se interpuso entre nosotras como una pared. «No le hables», dijo firmemente, «ni una palabra». Los ojos de mi hermana brillaron de odio. «¿Crees que estás limpia?», espetó. «¿Crees?», mi abogado no parpadeó. «Está documentado», dijo. «Tú estás expuesta». Mi madre se quedó detrás de ella, la cara en blanco, como si su cerebro aún estuviera tratando de reescribir lo que había sucedido. Pero el tribunal ya lo había anotado, y los tribunales no olvidan. 2 semanas después el banco proporcionó la grabación de la llamada y las notas internas bajo citación, confirmando que mi hermana inició el informe de explotación y trató de agregarse como contacto autorizado. Mi retención de nómina fue levantada dentro de 48 horas y Recursos Humanos documentó el intento de falsificación como un incidente de fraude externo, lo que protegió mi historial laboral. El fiscal del distrito presentó cargos contra mi hermana por intento de fraude y delitos relacionados con la falsificación al suplantar una orden judicial. Y el tribunal emitió sanciones contra mi madre por presentar alegaciones falsas con pleno conocimiento y buscar alivio basado en reclamaciones contradichas por sus propios expedientes. La orden de protección se hizo permanente durante la duración del caso. Y cuando mi madre intentó explicarse contactando mi lugar de trabajo nuevamente a través de un tercero, fue citada por desacato. La audiencia final terminó de la manera que ella nunca esperó. El juez desestimó su petición con prejuicio. Y las únicas cuentas que fueron escrutadas fueron las que intentó usar como arma porque el rastro de auditoría no se preocupa por quién grita más fuerte. En los comentarios, dime esto. Si alguien intentara arruinar tu trabajo con una orden judicial falsa, ¿te quedarías en silencio y recolectarías pruebas? ¿O los confrontarías de inmediato y arriesgarías darles la reacción que quieren? NTA. Completa quirúrgica, profesionalmente NTA. Honestamente, lo que hace que esta historia sea tan aterradora no son los gritos. Es la planificación. Su madre no perdió el control emocionalmente. Ella construyó una actuación. Esa distinción importa. El amigo de la iglesia en la audiencia, la acusación pública, la solicitud de congelación de emergencia, el encuadre de la víctima anciana, la interferencia en la nómina, la orden de embargo falsa. Esto no fue pánico. Esto fue una escalada. Y honestamente, la frase que me heló la sangre fue esta: mientras crea que está tranquila, es peligrosa. Porque la calma de Naomi es exactamente lo que la salva. Las personas manipuladoras sobreviven a través del caos emocional. Quieren reacciones, miedo, pánico, defensividad. Pero Noemí sigue haciendo algo increíblemente importante a lo largo de la historia. Ella sigue convirtiendo la emoción en documentación. Por eso la historia se vuelve tan dura a mitad de camino. En el momento en que el juez diga, es tu exhibición, toda la actuación comienza a colapsar. Y honestamente, esa escena es increíblemente satisfactoria porque la propia presentación de la madre destruye su narrativa. No Naomi, no venganza, no una confesión dramática, trámites. Eso es lo que los manipuladores narcisistas,
subestiman constantemente. Los sistemas recuerdan. Y la hermana, honestamente, me aterra más que la madre en algunos aspectos porque pasa de la acusación al sabotaje operativo increíblemente rápido, llamando a la línea de fraude, intentando adjuntarse como contacto autorizado, desencadenando restricciones de nómina, falsificación de documentos legales, enviar órdenes de embargo falsas directamente a recursos humanos. Eso ya no es comportamiento impulsivo, eso es destrucción coordinada. Y honestamente, en el momento en que el líder de TI dice en voz baja, esto no vino de un tribunal, sentí como si toda la historia cambiara de género, porque de repente todos en la habitación entienden que esto ya no es un amargo desacuerdo familiar, es evidencia. Y el juez de esta historia merece un premio porque reconoce inmediatamente algo que muchas personas no logran entender. Los tribunales no pueden funcionar si la gente utiliza los documentos presentados como armas emocionales. Esa línea. Este tribunal no es tu escenario, absolutamente legendario, porque eso es exactamente lo que la madre de Naomi pensó que era la sala del tribunal, un teatro donde el volumen podía reemplazar los hechos. Pero a los sistemas reales no les importa quién grita más fuerte. La pista de auditoría importa, las marcas de tiempo importan, los registros de IP importan, los encabezados de correo electrónico importan, las fallas de autenticación importan, la realidad deja huellas. Y honestamente el momento más satisfactorio de toda la historia podría ser en realidad muy pequeño. No las sanciones, no la remisión por fraude, no la citación por desacato. Esta línea. Estás expuesto. Ese es el verdadero final. Porque la gente como la madre de Naomi sobrevive a través del control narrativo. En el momento en que la documentación se hace pública, la mitología se derrumba. La frase que más me quedó grabada fue esta. La pista de auditoría no se preocupa por quién grita más fuerte. Esa frase es devastadoramente precisa. 298,4 mil votos a favor. La frase retiro solicitado en persona por el peticionario es el autogol más divertido que he visto en un tribunal. O P, respuesta, vi genuinamente como toda la estrategia de mi madre se desmoronaba en tiempo real. 276,1 mil votos a favor. La orden de embargo salarial falsa se convirtió en un territorio de horror real. Respuesta del OP. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaban tratando de ganar, estaban tratando de destruirme. 251,7 mil votos a favor. Como alguien en ciberseguridad, la autenticación fallida de SPF y de KIM me hizo sentarme derecho de inmediato. Respuesta del OP. Jordan de TI se convirtió en uno de mis humanos favoritos ese día. 228,3 mil votos a favor. Eso de este tribunal no es tu escenario pertenece a un drama legal. Respuesta del OP. No creo que mi madre hubiera escuchado a alguien negar su actuación tan directamente antes. 204,5 mil votos a favor. La hermana tratando de agregarse como contacto autorizado mientras te acusa de robo es una locura. Respuesta del OP. Esa línea en los billetes cambió instantáneamente la forma en que las operaciones de riesgo veían todo. 181,9 mil votos a favor. La gente que utiliza los tribunales emocionalmente siempre olvida una cosa. El papeleo lo recuerda todo. Respuesta del OP. Eso es exactamente lo que mi abogado me decía desde el primer día.
Lo que hace inolvidable esta historia es que captura perfectamente lo que sucede cuando las personas manipuladoras confunden las instituciones con audiencias. La madre de Naomi creía genuinamente que si sonaba lo suficientemente emocional, se veía lo suficientemente frágil, lloraba lo suficientemente fuerte y se presentaba como la víctima lo suficientemente rápido, entonces la realidad se reorganizaría en torno a su versión de los hechos. Pero los tribunales no funcionan con emoción, funcionan con discos. Y honestamente por eso esta historia se siente tan satisfactoria, porque Naomi nunca vence a su madre emocionalmente, la derrota procesalmente, con marcas de tiempo, registros de auditoría, encabezados de correo electrónico, fallos de autenticación, registros bancarios, expedientes de casos. Cada intento de destruirla solo generaba más pruebas. Y honestamente lo más poderoso que Naomi hace en toda esta historia es sorprendentemente simple. Se niega a entrar en pánico públicamente. Eso importa, porque las personas manipuladoras a menudo confían en que tu reacción emocional se convierta en parte de su narrativa de prueba. ¿Ves, ella es inestable? ¿Ves, ella es agresiva? ¿Ves, ella está escondiendo algo? Naomi nunca les da eso. Se mantiene lo suficientemente tranquila como para que los sistemas hablen en su lugar. Y al final eso es lo que destruye toda la operación. No venganza, no gritar, no humillación, documentación. La frase que más me quedó grabada fue esta. Las personas que convierten las mentiras en armas a menudo olvidan que las mentiras también generan papeleo. Esa línea corta increíblemente profundo. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si tu propia familia intentara congelar tu cuenta bancaria y sabotear tu trabajo usando documentos legales falsos, ¿te habrías mantenido tan tranquilo como Naomi y habrías recopilado pruebas en silencio? ¿O los habrías confrontado emocionalmente en el momento en que se impuso la restricción salarial? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las historias sobre giros en los tribunales, familias manipuladoras, sabotaje financiero y personas que usan la evidencia en lugar de la emoción para sobrevivir, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias de alguna manera se vuelven más increíbles cada semana.